Okay, camera one's rolling. Espérate, yo le quito esto a Chuy, que es que se enoja mucho. ¿Has visto esto? Ya voy, ya voy. Solo de barba. Wow. Jeez. Hermeto Pascual. Un músico. Que viva diciembre. ¿Ah? La música que estaba sonando y dije que viva diciembre. Bueno, Wait, wait. Tema. claro. No sé qué. La camarógrafa de cantando en el suelo. Check, test. Is it recording? Ya. Boom. Bueno, hermano, claro, aquí tenemos un poco de mambé. Es un mambé de Entios que se vende Kate, nuestra querida Kate. Si quieres un poco de mambé, su hermana es Kate. It's pretty catchy. She was like, Dad, please. Voy a... Entonces, en esta lección vas a enseñarnos cómo afinar la guitarra. ¿Cómo afinarlas de oído? De oído, sí. Entonces, si quieren probar este técnico, pruébalo, pero también tiene paciencia y vamos a enseñarte otro método con A, pero Ah, mejor con esa manera. Eso lo digo y yo uso el A. muy bueno aprender a afinar de oído. Esto da unos elementos potentes a la práctica, sobre todo en desarrollar la sensibilidad del oído. Entonces vamos a partir de mi, si, sol, re, la, mi. O sea que vamos a buscar ese estándar. Y para afinar de oído, entonces partimos de una cuerda de referencia. Vamos a suponer que esta cuerda está bien afinada. Si no sabemos, la podemos afinar con una A, o podemos buscar una canción de referencia y escucharla y conseguirle el tono según la canción, o si nos memorizamos el sonido también de memoria, podemos buscar ese sonido de memoria. Más entonces vamos a partir de aquí. Digamos que esta ya está en su punto, está en mi. Y con esta vamos a afinar la quinta cuerda. Entonces la forma de afinarla parte de presionar aquí el quinto traste de la sexta cuerda, y lo que vamos a verificar es que este sonido sea igual al sonido de la quinta cuerda al aire. Ahí están igual, pero digamos que yo modifico la quinta, la desafino. Esta está un poquito más abajo, entonces hay que incrementarle. Por ahí.
más o menos decente. Ya tenemos la quinta afinada. Y con esta quinta vamos a afinar la cuarta. Entonces, la misma cosa. Ya no en la sexta cuerda, sino en la quinta cuerda. Traste 5. Más o menos igual. Está bien. Y ahora afinamos la tercera desde la cuarta. Entonces, quinto traste, cuarta cuerda. Poquitico altica. Está más o menos decente. Ahora, cuando afinamos la segunda desde la tercera, ya no es en la quinta, sino en la cuarta casilla, en el cuarto traste. Hay que subirle. Más o menos bien. Y para afinar la primera, entonces volvemos otra vez al quinto traste, pero de la segunda cuerda. Ahí está, queda afinada. Esa es la forma más básica de uno afinar. En un segundo nivel, ¿qué puede hacer uno? Otra verificación. Podemos verificar en el traste 10 de la sexta cuerda con esta cuarta al aire. Suena más o menos igual. Y luego en el traste 10 de la quinta con la tercera al aire. Luego en el traste 9, ya no 10 sino 9 de la cuarta con la segunda. Y en el traste 9 de la tercera con la primera. Esa sería otra verificación opcional. Si quieren parecer más fancy, ok, porque si no Más- haces eso con la quinta, ya estás bien. No sobra a veces, no sobra a veces. Y hay otro nivel de afinación a oído que es con armónicos. Resulta que aquí en el traste 5, en el traste 7, en el traste 12, hay un efecto muy interesante que es ese, los armónicos, que en otros trastes no se da, no se da tan claro, pero aquí 5, 7 y 12, que es solamente colocar así el dedo sin presionar, solo apoyando justo aquí en el límite del traste de otro, justo aquí donde está esta cejilla. Entonces, ¿cómo se afina con armónicos? Vamos a afinar la quinta y la sexta. Entonces la fórmula es en la de arriba, en la cuerda que está más arriba, armónico en 5, y en la de abajo armónico en 7. Un poquito más bajito la quinta. Y luego transportamos. Quinta cuerda, armónico en 5, cuarta cuerda, armónico en 7. Está bien. Tortica, bajémosle. Transportamos armónico en 5 de la cuarta cuerda, armónico en 7 de la tercera. Está bien. Y ya con la tercera y segunda no da para hacer armónico, pero sí de la segunda y primera. Ahí está, entonces ese es otro nivel de afinación. ¿Qué hace uno? Manejar los dos, afinar primero con los trastes y luego verificar con
los armónicos, si le falta un poquito, si hay que ajustarle, sería lo ideal, pero con que se haga solo de armónicos o solo cortas, está bien. Eso, a grosso modo, la forma base de un afinar a oído. Es una aventura muy interesante y da unos elementos potentes así para desarrollar la finura del oído y poder distinguir esas sutilezas en los cambios de notas. Entonces, muy recomendado que puedan desarrollar esa práctica a la par mientras afinan con el afinador o con una app, que se puedan permitir la posibilidad de desarrollar esa capacidad de afinar a oído. Total, porque a veces en ceremonia no puedes mirar en un cel. A veces me ha tocado como 30 minutos para abrirlo. Pero con oído, ya, vas. Sí, a mí se me ha descargado el afinador tocando en vivo y tocando oído. Qué bueno, hermano. Gracias por la lección. Muchas gracias a ti, Scotty. Muchas gracias a ustedes. A ti por asistir Gracias a a ti. este curso. Sí. Bueno, tomamos un descanso pequeñito por